Alejandro Encinas confirmó que Omar García Harfuch sí participó en las reuniones del gobierno después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Encuentran herido a uno de los 7 jóvenes desaparecidos en Zacatecas y 6 cuerpos aún sin identificar. El expriista Ramírez Marín ya es aspirante de la 4T. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Momentos, la periodista Anabel Hernández está presentando su nuevo libro, el más reciente, Las señoras del narco, Amar en el infierno. Esto como una segunda parte de su libro sobre Emma y las mujeres del narco. Escuchemos qué es lo que está sucediendo en estos momentos con las preguntas y respuestas en la presentación en vivo de Las señoras del narco, Amar en el infierno, de Anabel Hernández. ¿Presión? ¿Cómo sentía esta presión? ¿Cómo la manifestaba? A mí me lo decía. ¿Qué te decía? Pues tenía me decía, mi hija, es que no es tan fácil, no es tan fácil para poder yo trabajar y operar. Realmente los dueños del negocio son ellos, no yo. Yo no me engaño. Los dueños del negocio son ellos, yo no. Yo no me engaño. Me quieren hacer creer, pero yo soy el que trabaja, el que corro los riesgos y todos, y ellos nomás están sentados recibiendo su dinero. Ese era el tipo de protesta de parte de él, y esa era la idea que él tenía, una especie de marionetas. Él se sentía como una especie de marioneta del gobierno, más que o sea, sí era consciente de que él tenía que trabajar muy duro para poder pagar las complicidades a todos los niveles que pagaba, porque era una cantidad muy extravagante. En esta época recordemos que quien estaba en el poder era Felipe Calderón, cuyos funcionarios pagaban millones y millones y millones de dólares. Y bueno, yo justamente en ese momento, mientras Celeste estaba en ese mundo, mientras Celeste estaba conviviendo con esos narcotraficantes, yo justamente en esa misma época, en esos mismos meses, en esos mismos días, estaba investigando el mundo en el que ella vivía. Y es así como las historias, la vida de Celeste corre en paralelo a la mía. Y es ahí cuando gracias a su testimonio puedo entender lo grave que era para Genaro García Luna y todo ese sistema criminal de funcionarios públicos, que yo en tiempo real, porque lo estaba haciendo en tiempo real, estuviera denunciando cómo estaba recibiendo sobornos del cártel de Sinaloa y cómo era su Rottweiler, como la Policía Federal no servía para protegernos, servía como brazo armado de esta organización criminal. Como ustedes saben, hay una larga historia detrás de estas investigaciones que hice contra García Luna, sobre este grupo criminal, y tuve que irme de México por culpa de ellos, por culpa de ese grupo de policías corruptos. Tuve que resguardarme porque hubo una serie de atentados contra mi familia. El atentado más brutal ocurrió cuando ya García Luna se había retirado del poder, pero yo seguía investigándolo, ya lo sabía. Yo había ya denunciado que él se había ido a Miami y que estaba ahí dándose vida de rey. Ocurrió en diciembre de 2013. Y como parte de estas citas que uno tiene con el destino, fui a Nueva York a enfrentarme cara a cara con esa cita del destino. Aquí en el libro narro
narro un episodio que tiene que ver justamente con esta experiencia de haber ido al juicio. Narro lo que fue ver a este verdugo sentado en el banquillo de los acusados finalmente. Narro, pues sí, la angustia, el temor, los recuerdos, y finalmente narro el orgullo que es ser periodista, el orgullo que es que ustedes me lean, el orgullo que es que esta información sea útil y sirva, al menos para tener algunos de estos verdugos de nuestro país en la prisión. Y es ahí cuando, bueno, estoy ahí justamente en el momento cuando se dicta la sentencia contra Genaro García Luna. Como ustedes saben, y si no lo saben, se los platico aquí, el hombre me tenía miedo. Ese momento cuando lo vi ahí, con esa cara, con ese rostro, me di cuenta que yo le tenía miedo, pero él me tenía más miedo a mí. Tan es así que por todos los medios posibles trató de impedir que yo testificara contra él en Nueva York. ¿Saben lo que decía su abogado? Que testifique el Rey Zambada, que testifique el Grande, pero que no testifique Anabel Hernández. O sea, de ese nivel estábamos hablando. Y no testifiqué porque fue mi decisión. Sí me lo pidieron, y aquí narro cómo fueron los hechos. Sí me lo pidieron y yo decidí que no. Decidí que no porque creo que yo lo que tenía que decir ya estaba dicho. ¿Y a quién se los dije primero? ¿A quién informé primero de esto? A ustedes, a los lectores que compraron Los Señores del Narco, que en su momento se enteraron de cómo estaban las cosas y claro, ahora que lo vieron sentenciado, dijeron, bueno, pues sí, ya lo sabíamos en realidad que era un criminal. Cuando Celeste habla, Arturo se sentía prisionero de esta maquinaria, ¿no? Arturo se sentía una marioneta. Ellos son los dueños del juego, ellos son los dueños del negocio. ¿A quiénes se refería ellos? Se refería al gobierno. Y si esto sigue siendo así hasta el día de hoy, este libro también nos debe de invitar a pensar, ok, en ese momento era Calderón, García Luna, los dueños de ese negocio. ¿Y hoy quiénes son? ¿Quiénes son los responsables que nos tienen en este nivel? ¿Son los narcos? Sabemos cómo son. Sabemos lo que hacen, sabemos que son poderosos, pero estos narcotraficantes no pueden hacer nada y uno lo aprende aquí en este libro y en otras investigaciones anteriores que he hecho. No pueden hacer nada si no es con la complicidad del gobierno. Tenemos que encontrar nombre por nombre quién ha mantenido hasta el día de hoy este país incendiado. Es una responsabilidad y bueno, hay que seguir trabajando periodísticamente para encontrar estos nombres. Y bueno, a lo largo de toda esta historia de Celeste, que ustedes conocerán mejor cuando lo lean. Bueno, lo que está comentando en estos momentos Anabel Hernández, que estuvo también con nosotros en estas transmisiones de la cobertura del juicio de García Luna en Nueva York, aquí en estas pantallas, nos acompañó también en su libro, viene plasmada esa parte y hablaba de Celeste. Es el testimonio y el hilo conductor de su libro, esta mujer que tenía una relación íntima con Arturo. Cuando comenta Arturo es Arturo Beltrán Leiva, este hombre todopoderoso en su momento, ligado al cártel de Sinaloa, que después se pelea y se queda ya ligado en el grupo contrario, cuando es la ruptura de esa confederación. En fin, toda esta historia narrada ya en su nuevo libro, que es una investigación periodística y es una entrevista que le hace precisamente a Celeste, quien se encuentra en Estados Unidos, y a raíz de su primer libro, ella decide también contar su testimonio. Y las preguntas están ahí, como las que acaba de hacer Anabel Hernández hace unos momentos. Y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó que Omar García Harfuch sí aparece en el informe de Ayotzinapa y que sí formó parte del grupo que se reunió posteriormente para crear la llamada verdad histórica. Así lo dijo. En la primera audiencia en contra del exprocurador Jesús Murillo Caram, se menciona esta junta de autoridades y en esta junta de autoridades también
los agentes de la Fiscalía mencionaron a Omar García Harfuch como uno de los participantes en estas juntas de autoridades. Sin embargo, no está en esta diapositiva que usted presenta. Está tanto en el primero como en el segundo informe, en donde evidentemente pues, no están los nombres completos. Pero no aparece en esta diapositiva. No aparece, ahorita que lo veas ahí en el documento. Así está el Omar García Harfuch. Sí, a ver, ¿cómo que no? Claro que siempre. Está en el reservado, ¿eh? Híjole, si pasamos, no, es que si les paso la lámina, la van a fotografiar. Está, así de concreto. Está así de concreto, comentó el subsecretario de Gobernación, Omar García Harfuch, ya respondió y contestó que tal como lo dijo desde el 2022 sobre su participación en 2 reuniones que se llevaron a cabo en Iguala en octubre del 2014. Recuerden que la desaparición de los normalistas fue hace justamente un día como ayer y como hoy, porque fue el 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre. Esta reunión fue en octubre de ese mismo año. Se desempeñaba, indica García Harfuch, como integrante de la División de Gendarmería de la Policía Federal y no como coordinador estatal de Guerrero. En un comunicado dijo que participó en reuniones en las que se establecieron líneas de acción que se iban a seguir para buscar a los jóvenes, pero no se abordaron, indica él, temas de investigación. Reiteró que nunca tuvo calidad de enlace operativo y que simplemente participó en esas reuniones junto con otros servidores públicos para recabar información sobre el paradero de los jóvenes estudiantes desaparecidos. Mario Delgado reaccionó, hay muchas reacciones a estas declaraciones de Alejandro Encinas y defendió a Omar García Harfuch. Sin mencionar más, señaló que comenzó la temporada de buitres. Si es temporada de buitres, entonces pues que nadie se extrañe que empiecen ataques y campañas negras, noticias falsas sobre nuestros compañeros y compañeras del movimiento. Nosotros tenemos que hacer caso pues, de las evidencias que hay públicas y hasta el momento yo no tengo conocimiento de ninguna información que lo involucre. En la conferencia que dio el día de hoy el subsecretario Alejandro Encinas, también rechazó la versión de que hubiera infiltrados del crimen organizado dentro del grupo de los 43 normalistas. El reporte es de mi compañero Carlos Vega. A 9 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas presentó un nuevo informe sobre el caso que, según destacó, tiene muchas diferencias con el de la llamada verdad histórica. Ante los señalamientos de los padres sobre semejanzas con la narrativa de la entonces Procuraduría General de la República, Encinas enlistó 3 diferencias sustantivas entre ambas investigaciones. Los estudiantes fueron a Iguala a tomar camiones para cumplir su compromiso con la Federación de Estudiantes Socialistas y garantizar el traslado de los estudiantes a la marcha del 2 de octubre de ese año a la Ciudad de México. En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos después de su salida de la central de autobuses y que hemos acreditado que fueron divididos en por lo menos 3 grupos. Se quiso responsabilizar solamente a las autoridades municipales y del Estado de Guerrero cuando en todo este proceso se refleja una colisión del grupo delictivo con autoridades federales, estatales y municipales. El informe destaca también la identificación de más de 400 actores relevantes en los hechos de Iguala, entre los que se encuentran criminales, funcionarios públicos y personas que, aunque no incurrieron en delitos, hoy fungen como testigos. Hemos podido identificar a 434 actores relevantes que participaron directa o indirectamente en la desaparición de los muchachos. De cada uno de estos tenemos no solamente su identificación plena, sino aparte de quién es, qué hizo, dónde estuvo, qué papel fungió durante la desaparición o durante la creación de la verdad histórica. El presidente de la Comisión para la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa remató diciendo que no hay pruebas que relacionen a los normalistas con el crimen organizado. No existe ninguna prueba o evidencia de que hubiera algún vínculo de los estudiantes
con el grupo delictivo o con cualquier otro grupo delictivo que operara en la región. En ningún momento hubo vínculo de los estudiantes con ningún grupo delictivo. Con imágenes de Erika Vázquez, para Milenio Noticias, Carlos Vega. Y sobre este nuevo informe, Vidulfo Rosales, abogado de los padres y las madres de normalistas de Ayotzinapa, adelantó que mañana ofrecerá una conferencia de prensa para fijar su postura. Estamos revisando el informe. Ajá. Y mañana daremos nuestra posición. Términos generales, ¿qué te pareció? Muy diferente. Pues yo creo que mañana les decimos, ¿verdad? ¿Sí? Hasta mañana todo, entonces. Sí, mañana ya nosotros definimos si va a ser aquí en el PRO o allá en el plantón, para que nos acompañe. Y el presidente López Obrador aseguró que la investigación sobre este caso seguirá adelante hasta conocer la verdad. Aún dijo si las madres y los padres de los 43 normalistas ya no le creen al gobierno. Dejó en claro que el caso no está cerrado ni abandonado y por el contrario se seguirá buscando hacer justicia. Tenemos nosotros el compromiso de seguir la investigación y vamos a continuar hasta conocer toda la verdad, saber dónde están los jóvenes. Todavía me queda un año y vamos a dedicarnos. Lo estamos haciendo, no hemos abandonado el caso, lo vamos a seguir haciendo. Es por las madres, por los padres, es por la justicia. La Fiscalía de Zacatecas informó que fue localizado con vida uno de los 7 jóvenes desaparecidos el pasado domingo en el municipio de Villanueva. El joven fue trasladado vía aérea al Hospital General, en donde es resguardado por elementos de seguridad. De acuerdo con las autoridades, en este mismo sitio donde se ubicó a la víctima, se localizaron 6 cuerpos de hombres jóvenes que aún no han sido identificados. Personal forense trabaja en el rescate de los cadáveres. La zona donde fueron encontrados es de difícil acceso. La Fiscalía del Estado también confirmó que 2 personas originarias del estado de Durango fueron detenidas como probables partícipes en el secuestro de los jóvenes. Los peritajes necesarios para saber cuál es el estado precisamente y también para identificar estos cuerpos que fueron avistados desde el helicóptero. Los operativos por los que siguen y también vamos a seguir precisamente para saber cuál fue la causa de la privación de la libertad de los jóvenes y también por supuesto para decir los responsables para que esta privación de la libertad no quede impune. ¿Pero qué sucedió con los jóvenes? La historia es de Omar Hernández. La Fiscalía de Zacatecas confirmó el secuestro de un grupo de 7 jóvenes y adolescentes que en la madrugada del domingo se encontraban en el rancho El Potrerito, ubicado en la comunidad Malpaso del municipio de Villanueva. Habían terminado un convivio, estaban ya dormidas estas personas en sus casas, ahí alrededor de las 4 de la mañana es cuando empiezan a ver la presencia de un grupo delictivo de personas que llegaron en vehículos y pues los sacan y se los llevan. Las víctimas, identificadas como Jorge, Óscar, Héctor, Diego, Sergio, Gumaro y Jesús, son familiares cercanos y aún se desconoce por qué se los llevaron. Entre ellos sí, son familiares. Las fichas de búsqueda tienen el apellido Acevedo en común, que van de los 17, 18, 14, 15 años de edad. Para intentar localizarlo, se desplegaron 12 bases de operación de diversas corporaciones de seguridad pública que peinaron al menos 3 municipios e instalaron retenes carreteros intentando dar con el paradero de las víctimas. En distintas comunidades de Villanueva y hasta Tabasco. El día de hoy se dispuso entonces de una fuerza de más de 300 elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de esta Fiscalía del Estado, para realizar estos reconocimientos y estas búsquedas en distintos puntos. Desde Zacatecas para Milenio Noticias, Omar Hernández. Y
precisamente vamos hasta Zacatecas para tener la información de último momento sobre este caso, qué es lo que están haciendo las autoridades, qué es lo que podemos informar hasta el momento, y agradezco que tome la llamada Rodrigo Reyes, secretario de Gobierno de Zacatecas. Secretario, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias a usted y a todos. Secretario, ¿qué podemos informar hasta el momento? Al arranque de este espacio comentamos que fue localizado herido uno de los jóvenes y en ese mismo lugar 6 cuerpos más. No sabemos si ya fueron rescatados, si se están llevando a cabo en este momento el rescate de los cuerpos, si ya hay alguna identificación de alguno de ellos. ¿Se sabe algo, secretario? Sí, muchas gracias. Gracias. Efecto, el día de hoy, producto del operativo que se estuvo llevando a cabo, que se está llevando a cabo desde que la denuncia fue presentada por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en conjunto con la Fiscalía Especializada en la materia, en donde se desplegaron 300 elementos. Desde el día de ayer también se realizaron recorridos aéreos en el helicóptero, y el día de hoy, precisamente producto de estos recorridos aéreos, se avistó a uno de los jóvenes con vida. Este mismo joven fue trasladado de manera inmediata para recibir atención médica, y una vez que fue trasladado, continuaron los recorridos aéreos, en donde también se avistaron los cuerpos sin vida de 6 personas, las cuales de manera inmediata la Fiscalía asistió al lugar para realizar los trabajos forenses y periciales, y me ha informado el personal de la Fiscalía, el propio Fiscal General de Justicia del Estado, que los cuerpos ya han sido levantados del lugar para ser trasladados a las instalaciones de la Fiscalía y permitir a los familiares su identificación. En estos momentos también quisiera informar que producto de estos operativos, el día de ayer se detuvieron a 2 personas probablemente vinculadas con este evento, con este suceso, que en estos momentos se encuentran en disposición de la Fiscalía General de la República, al haber portado armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Y el día de hoy también, cerca a los hechos, en una comunidad conocida como La Quemada, ahí también se detuvo a una tercera persona, también con portación de arma de fuego, que ha sido también puesta a disposición de la Fiscalía General de la República. Y en las mismas inmediaciones de este municipio, de estas comunidades, el Ejército también tuvo un enfrentamiento el día de hoy con grupos criminales, en el cual, producto del cual, se abatieron a 2 personas. Sí, secretario, sabemos que la situación es compleja y los familiares de los jóvenes desaparecidos estarán pendientes sobre si pertenecen o no estos cuerpos que fueron ya levantados a sus seres queridos, pero no sé si han sido informados ya los familiares, si se pudo identificar alguno de los cuerpos que se encontraron junto a este joven que fue trasladado al hospital. Precisamente eso es algo fundamental. En estos momentos el Gobierno del Estado, a través de la Comisión de Atención a Víctimas, está en el acompañamiento a los familiares en las instalaciones de la Fiscalía. Y nosotros no podemos aventurarnos a asegurar o negar que corresponden a los jóvenes. Este es el derecho que tienen las familias también de reconocerlos, y en estos momentos, según la información con la que contamos por parte de la Fiscalía, se está llevando a cabo este proceso de identificación por parte de los familiares, en el cual el Gobierno del Estado seguirá acompañándolos, seguirá brindándoles las atenciones necesarias, tanto económicas como psicológicas, a través de la Comisión de Víctimas. Rodrigo Reyes, secretario de Gobierno de Zacatecas, muchas gracias por la información, y cualquier cosa estamos pendientes para poder informar a la audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Buenas noches. Y el presidente López Obrador invitó a visitar frontera Comalapa, Chiapas, donde indicó ya hay vigilancia de la Guardia Nacional y la CFE ya restableció el suministro de energía eléctrica que, fue interrumpido por el crimen organizado. Dijo, pueden ir sin ningún problema.
Hoy nos reportaron que ya están allá elementos de la Guardia Nacional que han estado visitando los municipios, que ya están trabajando en la reinstalación de la energía eléctrica. Ya se restableció el servicio de energía eléctrica en los municipios. Ojalá y fueran a frontera con Jalapa. Pueden ir sin ningún problema, pero para que conozcan. Es que nada más están desde aquí, sus oficinas o sus cojines. Y en Nuevo León se registraron narcobloqueos en la carretera nacional a la altura del municipio de Gualahuises. Los hechos ocurrieron tras los operativos de esta mañana realizados por Fuerza Civil en Doctor Arroyo, Los Aldamas y en General Bravo. No se reportan víctimas ni detenidos. Raza Irene, un grupo armado. No te peguen mucho. Colegas de Multimedios fueron agredidos en las inmediaciones de la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco. Se encontraban entre las calles de Añil y Río Churubusco cuando un taxi y una camioneta blanca frenaron y casi se impactan con su motocicleta. El reportero le reclamó al taxista y después comenzaron a llegar los taxistas. Por esta agresión, al menos 12 personas y vehículos fueron asegurados por policías de la Ciudad de México. Es que no vengas de canal antes de que fíjate primero. A ver. Nos querían golpear estos güeyes de taxistas y nos empezamos a pelear aquí en un negocio. Una pausa y volvemos con más información. Y esta tarde el senador Jorge Carlos Ramírez Marín rechazó ser un traidor por renunciar al PRI y ya saben, se fue al Verde y ya es aspirante de la 4T. Y en más información, pues bueno, el PRI está en crisis. Hay que ver porque la formación tricolor que inició en el Senado de la República con 15 integrantes podría terminar con 7 en el Senado. La información es de Silvia Arellano. En una selfie cabían los 15 senadores de la bancada del PRI en 2018. Pero hoy, a 11 meses de que concluyan su encargo, el grupo parlamentario podría terminar con menos de 9 integrantes. En estos 5 años, la bancada que inició con la coordinación del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong se ha fracturado por varios motivos. Temas personales o profesionales, por supervivencia política y diferencias con su dirigente nacional, Alejandro Moreno. En julio pasado, renunciaron al partido en el que militaron por más de 20 años los expeñistas Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Erubiel Ávila y Nubia Mayorga, provocando que el grupo parlamentario dejara de ser la tercera fuerza política en la Cámara Alta.
actores políticos de todo el país, mujeres y hombres de todo México, respaldando este movimiento Confluencia por México, presentan su renuncia al Partido Revolucionario Institucional. En septiembre, Nubia Mayorga se sumó a la bancada del Partido Verde y en los próximos días podría hacerlo el exgobernador mexiquense Erubiel Ávila. A mediados de julio de 2020, Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda, solicitó licencia por motivos personales y familiares, pero luego informó que se dedicaría a la academia. Días después, llamaron a su suplente Nancy Sánchez para que rindiera protesta. Senadora de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Sin embargo, la priista ya había cambiado de partido y se incorporó de inmediato a Morena, dejando al PRI sin un escaño. La primera baja en la bancada del tricolor se dio casi 2 meses después de que inició el periodo ordinario, el 30 de octubre de 2018. En medio de un escándalo personal y en apego a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, rindió protesta el chiapaneco Noé Castañón Ramírez, quien de inmediato se fue a Movimiento Ciudadano. Mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Y hacemos oficial la nación de los demás. No más violencia contra las mujeres. No más violencia. Y una nueva baja se confirmó este martes, luego de que Jorge Carlos Ramírez Marín renunció a su militancia en el PRI para incorporarse a la bancada verde, partido por el que buscará la alcaldía de Mérida, Yucatán. La semana pasada apareció en una fotografía junto a Claudia Sheinbaum y senadores de Morena, PT, Encuentro Social y el Partido Verde. Para Milenio Noticias, Silvia Arellano. Bueno, así los cambios y los llamados chapulineo. Y también en el Senado, Xóchitl Gálvez reveló que ha habido acercamientos de morenistas con la oposición para sumarse al Frente Amplio por México. Sin embargo, no quiso dar detalles al respecto. También hay acercamientos del otro lado hacia nosotros. No le puedo decir quién es, pero también de ese lado hay desencantados. Porque hay mucha gente que siente que no está siendo tomada en cuenta y que inclusive están trayendo a gente del PRI a quitarles espacios que ellos pelearon históricamente en Morena. O sea, hay morenistas que están muy enojados. De hecho, hemos oído algunas rechiflas a la candidata o a Claudia en algunos estados justo por esta situación. O sea, también hay enojo del lado de Morena. No en el Senado, pero sí en los estados. Una pausa y volvemos. En Coahuila, miles de familias migrantes duermen cerca de las vías del tren y sus alrededores. Esto para mantener sus esperanzas para llegar a Estados Unidos. La historia es de Sandra Gómez. Son las 6 de la mañana en Torreón y decenas de migrantes siguen durmiendo junto a las vías del tren, mientras otros lo hacen sobre las varillas que cargan los vagones. Esperan pacientes que la máquina avance para llegar a Piedras Negras, Coahuila, para luego intentar lo que cientos de extranjeros más, entrar legal o ilegalmente a Estados Unidos. Estas personas viajan meses para llegar desde sus países de origen hasta la frontera norte. La mayoría son familias completas, visiblemente agotadas, con menores de edad que a veces pasan hasta 4 días sin probar alimento. Estamos en este vagón montados con niños pequeños que no han comido, que no duermen bien, para que poder avanzar. No, dispuestos a regresar, no. Nuestro país está en una situación muy complicada económicamente. Lo que queremos es un futuro para nuestros hijos. No queremos seguir más aguantando hambres, necesidades. Queremos seguir adelante. Mientras el tren avanza para acercarlos a la frontera, muchos de ellos aprovechan para darse un regaderazo. A escasos 100 metros hay una casa que les rentan los baños por 20 pesos. Otros más aprovechan para cortarse el cabello con uno de sus compañeros, quien se gana unos pesos. Ya estamos cansados que los niños estén llevando solos. No tengan dónde dormir. No tienen comida, nada. Y bueno, esperando. Mucha fe y esperanza.
El tiempo de Dios es perfecto. Y pues estamos cansados. Otra adversidad que enfrentan estos migrantes son los robos. Nos quitan la plata, inmigración no baja, le quita la plata. Si no, nos dejan del medio del camino, nos decide para que uno camine. Tenemos niños, queremos llegar. Y tener que permanecer así en los vagones sin protección precisamente de los rayos del sol hasta que salga el tren. Hasta que salga el tren, buscar cómo esconderse, la tierra. Muchas personas fuman delante de los niños, tampoco respetan nada. Esta joven venezolana ya no tiene dinero para seguir. Sí, ya no tenemos nada. Por eso es que estamos en el tren desde el basurero. Ya vamos para el tercer tren que estamos montados. ¿Tercer tren? Sí, tercer tren. ¿Será el último ya para que los lleve a la frontera? Con el favor de Dios y la Virgen. Sí, este será el último. Pasar días en vela, con hambre y sed, a merced del crimen y el mal clima, es por lo que miles de migrantes pasan semanas o meses en México, con el único sueño de pisar suelo estadounidense para vivir en paz o tener una mejor calidad de vida. Desde Coahuila para Milenio Noticias, Sandra Gómez. Y en estos momentos se está llevando a cabo una conferencia de prensa del secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios, quien ofrece información sobre los hechos violentos de las últimas horas, los cuerpos mutilados, los narcobloqueos. Esto es lo que está indicando el secretario de Seguridad. Como les decía, que está herido de bala. El último reporte o el más reciente que me dieron es que está estable, está medicado. En el lugar de los hechos, como les decía, se le brindó los primeros auxilios. Después también hubo una atención preliminar en una clínica médica y finalmente fue trasladado ya a un nosocomio de tercer nivel aquí en el área metropolitana. Todas estas acciones que llevó a cabo el crimen organizado fueron un intento desesperado de reacción ante las acciones llevadas a cabo por el grupo de coordinación. Aquí en Nuevo León estamos coordinados los niveles municipal, estatal y federal, y así vamos a continuar. También los policías, las corporaciones municipales realizaron los filtros y activaron el protocolo que tenemos nosotros ya muy organizado con ellos en el área metropolitana, primero, segundo en la periferia y tercero en zona citrícola, para mitigar los efectos de estos bloqueos y para disuadir otros más. Nuevo León no tiene por opción bajar la guardia. Nuevo León no es así. Nuevo León nunca va a dejar de luchar por construir una paz duradera. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.